Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos con su asesor virtual. En esta semana, jóvenes, nosotros estamos en nuestra unidad número 3, sistemas vivos, dentro de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo mi nombre. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo número 14. Estamos en nuestra semana número 3, donde nosotros estamos integrando la finalización de nuestras actividades integradoras número 5, llamada los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición. Permítanme un segundo. Jóvenes, dentro de este espacio me estoy integrando un poco más tarde debido a que por los fuertes vientos que se están presentando en mi localidad, se había interrumpido el sistema de luz y también de internet. Y hasta este momento se está volviendo a reintegrar. Espero que no haya más fallas el resto de la tarde. Pero si alguien se logra conectar en este momento, pueden realizar directamente sus participaciones o bien sus preguntas tomando directamente el audio de esta plataforma Zoom. También, jóvenes, pueden escribir por medio del chat de esta plataforma y se está generando un video el cual se tratará de subir a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus comentarios. Permítanme un segundo. Reanudando esta sesión, jóvenes, si tienen alguna duda y están viendo este video, por favor escriban todas esas preguntas en la sección de comentarios de la plataforma de YouTube. Lo más importante, jóvenes, que tanto en esta sesión síncrona como en la sesión de YouTube, ustedes sigan las normas de comunicación virtual. Ahora bien, jóvenes, en esta semana nosotros aprenderemos sobre la relación que existe entre materia y energía y las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. Exploraremos cuáles son esos procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Jóvenes, vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. El miércoles pasado, jóvenes, el miércoles 24 de abril, nosotros explicamos a profundidad lo que era la actividad integradora número 5 y quedamos de que el día de hoy íbamos a explicar acerca de la actividad integradora número 6, la nutrición. Así es que vamos a adelantar un poco. Si tienen dudas acerca de la actividad integradora número 5, vean el video del miércoles pasado. Explicamos las características, los procesos vitales, los tipos de células. Algo muy importante, chicos, y les el miércoles insistí bastante respecto de esto. Microorganismos o organismos unicelulares, perdón. Vamos a tener a Penicillium, vamos a tener Saccharomyces, por ejemplo, Streptomyces. Son hongos unicelulares, no son organismos pluricelulares. Por favor, no se confundan. Las fuentes de donde están tomando esta información son erróneas. Muchos tienen la confusión y colocan a Penicillium, o colocan a Saccharomyces, colocan a Streptomyces, Acetobacter, jóvenes, como organismos pluricelulares y no lo son, son organismos unicelulares. ¿Ok? Espero que quede claro y ya no ver estos pequeños detalles en su actividad integradora número 5. Nuestra actividad integradora número 6 hablamos un poco, algunos tópicos en nuestra actividad del miércoles pasado, cuando explicamos la actividad integradora número 5.
En nuestra actividad número 6, el propósito es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. Jóvenes, es muy importante esta actividad porque nos va a llevar a comprender esa parte de ese universo natural que soy yo mismo. ¿Cómo es que obtengo energía a partir de los nutrientes y cómo es que esos nutrientes también me permiten ese mantenimiento celular en mi crecimiento y desarrollo? Por ello es muy importante y comprender que existen funciones que también tienen otros organismos vivos dentro de los ecosistemas como parte de ese universo natural. Por ello es muy importante. Ahora bien, jóvenes, nosotros para esta actividad integradora 6, honestamente es una actividad que considero sencilla, más no simple. Solo tenemos que integrar un documento en Word explicado con nuestras propias palabras. Es sencilla esta actividad, jóvenes, así es que eviten copiar y pegar. Tienen que reflejar esos conocimientos por medio de sus propias palabras. Nosotros necesitamos, entonces, para esta actividad, conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía, identificar la clasificación de la materia. ¿Ok? Ahora bien, nosotros vamos a realizar un documento en Word. Aquí vamos a integrar nosotros nuestra actividad. Y aunque nuestra actividad no lo exige, por favor hagan una portada para todas las actividades que ustedes hagan. Les da una formalidad a sus trabajos. Van a explicar con sus propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y la alimentación. Van a colocar 3 ejemplos de organismos, tanto productores, consumidores y descomponedores según la red trófica. Y vamos a clasificar a cada uno de acuerdo con su nutrición que se lleva a cabo. Vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir con nuestras propias palabras la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Y finalmente, en un párrafo con nuestras propias palabras, en un párrafo que tiene que ser de 5 o 8 renglones, el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición y sus diferencias. Cuando terminemos ese documento lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura. Mis apellidos, guión bajo, mi nombre y la clave de esta actividad que es M14, S3, A y 6. Una vez que la terminemos, la subimos a la plataforma. Ahora bien, chicos, perdón. Espero que sí puedan ver en pantalla porque, a ver, espérenme, dejen expulso este. Voy a dejar de presentar. Ok. Ok, sí, ya está. Perdón, chicos. Es que se me olvidó algo en mi monitor. Con estas se desconfiguró o no sé cómo lo configuré. Jóvenes, vamos a explicar las diferencias entre los organismos autótrofos y heterótrofos. Y nosotros ya habíamos platicado un poco el miércoles pasado. Los organismos autótrofos tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias que ellos necesitan a partir de nutrientes inorgánicos. ¿De dónde obtienen, jóvenes, esta energía? La energía la pueden obtener a partir de la luz del sol, como los organismos fotoautótrofos. O bien existen también otros organismos que a partir de reacciones químicas, de procesos de oxidación y de reducción, pueden obtener esa energía necesaria para su metabolismo y con ello la síntesis de todas esas sustancias que necesiten. Estos organismos son quimiautótrofos. Las fuentes de energía entonces pueden ser procesos químicos como oxidorreducción o bien como todas las plantas a partir de los procesos de fotosíntesis, de captar esa energía por medio de la luz solar y orgánulos especializados que tienen como los cloroplastos. Ahora bien, ¿de dónde fabrican o cómo es que tienen esa capacidad para sintetizar todas las sustancias que necesitan?
Bueno, lo hacen a partir de compuestos inorgánicos, como gases, como el dióxido de carbono, y nutrientes inorgánicos, como sales minerales y el agua. Su metabolismo es un proceso anabólico. A partir de moléculas inorgánicas fabrican todas las sustancias que necesiten para su estructura, para su desarrollo y también para producir energía. Las fuentes de energía, como les mencionaba, son la luz, pueden ser procesos químicos como reacciones de oxidación, reacciones de reducción. ¿Cuentan con organelos especializados? Sí, por ejemplo, los cloroplastos dentro de las células vegetales. Todas las plantas son organismos autótrofos, todas. Muy pocas bacterias, y lo cierto es que la mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos. Existe un grupo muy reducido de bacterias que son organismos autótrofos, como las bacterias nitrificantes o las bacterias oxidantes del hierro. Los organismos heterótrofos, por otra parte, jóvenes, no pueden sintetizar todas las sustancias que necesiten. Entonces necesitan consumir necesitan esas moléculas ya preformadas y las toman a partir del consumo de otros seres vivos. Es decir, jóvenes, son organismos consumidores. Todos los animales, jóvenes, todos sin excepción alguna, son organismos heterótrofos. Todos los hongos, sean estos unicelulares o pluricelulares, son organismos heterótrofos y la mayor parte de las bacterias. ¿De dónde obtienen esa fuente de energía? A partir de los procesos de nutrición. De ahí, a partir de las moléculas químicas llamadas nutrientes, se obtiene esta energía mediante diversos procesos metabólicos, principalmente los procesos de respiración celular. No poseen organelos especializados, no poseen cloroplastos como las plantas, que nos permita obtener energía por medio de otros fenómenos. Todos los animales, los hongos, los parásitos y la mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos. Las ranas son organismos heterótrofos, hay organismos que se comen a las ranas, hay organismos que se comen, esos organismos que se comen a las ranas, y de ahí es donde se obtienen, jóvenes, todos esos nutrientes. Por ejemplo, el ser humano consume aves, consume otros tipos de animales como el puerco, como las reses, como los pescados, incluso microorganismos que utilizamos en la preparación de alimentos. Entonces, el ser humano es un organismo heterótrofo. Ahora bien, nosotros tenemos que explicar esta parte de organismos autótrofos y heterótrofos como esta parte de su nutrición, pero comprendiendo, jóvenes, la red trófica. La red trófica, tal vez algunos la hayan conocido como esa cadena alimenticia, donde cada uno de esos eslabones indica unos diferentes niveles tanto de producción como de organismos que existen y que tienen una función específica en el medio ambiente. En esa red trófica, jóvenes, nosotros la podemos simbolizar como si fuera una pirámide. Y en todas las pirámides, la base, jóvenes, es quien soporta las estructuras superiores, es decir, es la más importante. Y dentro de la red trófica, jóvenes, vamos a tener como base dentro de esta red, dentro de esta cadena trófica, dentro de esta cadena alimenticia, vamos a tener a los organismos productores. ¿Y quién son los organismos productores? Los organismos vegetales, es decir, todas las plantas. Las plantas, jóvenes, son organismos productores, son organismos autótrofos. Una rosa, el pasto, un árbol de limones, una margarita, jóvenes, son organismos productores y son la base y el sustento para las demás niveles dentro de esa red trófica. El siguiente nivel vamos a tener a los organismos consumidores, consumidores primarios. Estos generalmente son herbívoros y aprovechan, jóvenes, el consumo de los organismos productores, consumen plantas para su crecimiento, su desarrollo y para sus procesos vitales como la reproducción. Si la base de esta pirámide es amplia, robusta, fuerte, vamos a tener los siguientes niveles muy abundantes. Entre más fuerte sea uno de estos niveles, fortalece al nivel superior. El siguiente nivel, jóvenes, vamos a tener organismos consumidores secundarios. Dentro de los consumidores secundarios
vamos a tener organismos que pueden ser omnívoros, pueden comer tanto plantas como pueden comer animales. Si notamos nosotros algo dentro de esa figura de pirámide, es que observamos que cada uno de los niveles superiores empieza a disminuir en cuanto a tamaño y en cuanto a población, debido a que son muy específicos estos organismos y son muy sensibles. Tienen una interacción muy importante entre los diferentes niveles. Y finalmente tenemos a los consumidores terciarios o a los depredadores jóvenes, quienes están en la cima de la cadena alimenticia. Y apenas son un grupo, jóvenes, muy reducido de organismos, principalmente carnívoros, aves de rapiña, jóvenes. Eh, Estos jóvenes, por sus características, se alimentan de los niveles inferiores. Y nosotros podemos notar algo en particular. Si se debilita un nivel anterior, esto afecta la abundancia de los niveles superiores. Si la base o los organismos productores como las plantas son muy abundantes, esto que genera, jóvenes, una fuente de alimentos para el siguiente nivel, el cual puede reproducirse más, puede aumentar su población y con ello también, jóvenes, ser y brindar ese alimento a todos los niveles superiores. Si la base, jóvenes, de esa retrófica se ve mermada y disminuida, corremos el riesgo de desaparecer los niveles superiores. Esto forma un equilibrio muy importante. Dentro de estos jóvenes ya vimos que son los organismos productores, que son los organismos consumidores, pero ¿cuáles son esos organismos que tienen una función? ¿Cuáles son esos organismos que tienen una función, perdón, esa función de recuperar los nutrientes a cada uno de esos niveles? Vamos a tener organismos descomponedores. Hace un momento ya les mencioné acerca de los hongos, tanto microscópicos como macroscópicos. Estos tienen una función muy, pero muy importante, debido a que descomponen la materia de un nivel superior o de ese mismo nivel para recuperarla en los niveles más bajos. Es decir, reciclan esa materia para que esté disponible para los organismos productores. Tienen un papel increíblemente importante, principalmente los hongos. Y no solo ellos, por ejemplo, tenemos otros organismos descomponedores como las larvas o las lombrices, que crean ese ambiente sano para los organismos productores. Teniendo sano el medio ambiente, encontramos una mayor variedad de productos y con ello una mejor salud y abundancia en los niveles superiores. Entonces, la función que tienen estos organismos descomponedores de verdad es muy importante. Y algunos tienen funciones de descomposición o de reciclaje incluso. Algunos escarabajos, algunos insectos, algunos gusanos, pero particularmente cualquier tipo de hongo tiene una función específica descomponedora. De hecho, a los hongos, y se los comenté, perdón, sí se los comenté. Si no se los comenté la semana pasada, se los comento en este momento. A los hongos también se les conoce como organismos sacrófagos. Saprófagos. ¿Por qué son saprófagos? Porque reciclan toda esta materia, la descomponen y regresan esos nutrientes al suelo y que estén disponibles para los organismos productores. Bueno, con esta parte, jóvenes, espero que no tengamos duda de identificar a tres organismos productores, consumidores y descomponedores, y de aquí clasificar, jóvenes, su forma de nutrición. ¿Ok? Además de eso, jóvenes, ¿cómo funciona ese proceso de nutrición celular? ¿Para qué necesitamos esa materia y cómo lo obtenemos? La materia, jóvenes, que nosotros necesitamos para convertirla en energía, la encontramos dentro de los nutrientes. A los nutrientes, jóvenes, son los alimentos que comúnmente nosotros consumimos. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esas biomoléculas importantes. Pero jóvenes, aquí lo más importante es que nosotros sepamos por qué es importante ese proceso de nutrición. Para mí, jóvenes, ese proceso de nutrición es importante porque necesito energía diario para todas mis labores, para trabajar, para barrer mi casa, para estudiar, para correr, para bailar. Para eso necesito, porque gasto energía. Lo asimilo a partir de mis alimentos, a partir de los platillos que yo consumo.
Necesito que esa nutrición sea suficiente y de calidad. ¿Para qué? Para cubrir con todos esos requerimientos energéticos que yo necesito. En los niños es muy importante la cantidad y la calidad de alimentos para que tengan un sano desarrollo. Entonces, ¿por qué es importante este proceso de nutrición celular? Porque todos esos alimentos de alto valor biológico se descomponen en esos nutrientes, los cuales son transportados a las células y de aquí que se utilicen para el catabolismo, que es la fabricación de energía, esa energía que yo gasto a diario, o bien para los procesos anabólicos. Esos procesos anabólicos, jóvenes, me permiten mi crecimiento, mi desarrollo y ese mantenimiento celular. Por ello es muy importante la forma de nutrición, conocer o caracterizar qué es lo que contienen esos alimentos, porque es importante para esa nutrición celular. Ahora bien, jóvenes, dentro de esos nutrientes, todos los nutrientes están formados por biomoléculas y las biomoléculas están formadas a partir de bioelementos. La semana pasada les expliqué, desde una pequeña bacteria hasta una enorme ballena azul, en proporción constamos exactamente de los mismos elementos que se encuentran en la tabla periódica, que no son todos, son elementos específicos. Desde una pequeña planta hasta un enorme árbol, la proporción es exactamente la misma, y la proporción estoy hablando de la cantidad. Eh, los seres vivos están compuestos principalmente por bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, azufre y fósforo. También jóvenes están compuestos por otros elementos, pero que se encuentran en menor cantidad y los vamos a conocer como bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y finalmente vamos a tener a unos bioelementos que se encuentran en una pequeñísima cantidad que vamos a darle el nombre de oligoelementos o elementos traza, y aquí podemos encontrar al yodo, al bromo, al cobre, al vanadio, al hierro o al estaño. Cuando reaccionan estos bioelementos entre sí, jóvenes, forman biomoléculas. Las biomoléculas, jóvenes, no son bioelementos, son formados a partir de los bioelementos, pero las biomoléculas las podemos clasificar, jóvenes, en biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Permítanme un segundo. Ok. Estas biomoléculas, jóvenes, permítanme un segundo. Todavía tengo algunos pequeños detalles con mi computadora. Las biomoléculas las clasificamos entonces como biomoléculas orgánicas y como biomoléculas inorgánicas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas podemos tener sustancias como el dióxido de carbono, sales minerales como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio, el cloruro de calcio. Pero las más importantes para nosotros van a ser esas biomoléculas orgánicas y vamos a conocer cuáles son. Vamos a tener a los carbohidratos. Los carbohidratos tienen una función muy importante y es brindar energía. Los carbohidratos nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo o hasta 17 kilojoules por gramo. Una característica de los carbohidratos es que todos están formados por pequeñas unidades, pequeñas moléculas llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. Cuando se unen estas moléculas, crean estructuras más grandes llamadas polisacáridos o bien carbohidratos. Dentro de estos carbohidratos, jóvenes, para el ser humano y para todos los animales, bueno, casi para todos los animales, su principal función es proveer de energía. También para la mayor parte de los seres vivos, los carbohidratos, esa es su principal función, proveer de energía. Para algunos organismos como las plantas, también funcionan como un almacén de energía. Para algunos animales, como los insectos, jóvenes, son constituyentes de su propia estructura. Por ejemplo, los escarabajos, su exoesqueleto está formado de un carbohidrato llamado quitina, al igual que algunos crustáceos. Para las plantas son importantes, por supuesto, pues es muy importante porque forma parte de su estructura. Además de que las plantas también las utilizan como reservorios de energía, como los tubérculos o los frutos. Dentro de estas estructuras, jóvenes, o en la parte estructural de los carbohidratos, vamos a tener las celulosas. ¿Y qué es las celulosas? Las celulosas son los componentes del papel o de la madera, del tronco de los árboles.
o del tallo de las plantas. Es una parte estructural dentro de ellas. Nosotros no podemos consumir celulosas, pero sí otro tipo de carbohidratos que conocemos generalmente como almidones o harinas. Son característicos en los productos de panificación, bolillo, un baguette, un virote, una tortilla de maíz o una tortilla de harina. Aquí encontramos los carbohidratos y también los encontramos principalmente en los cereales, en el cereal de maíz o de arroz. Lo encontramos también en una buena cantidad, pero no es lo más importante dentro de las leguminosas, como los garbanzos, las lentejas, el frijol. Estos carbohidratos son muy importantes porque es la principal fuente de energía para todos los seres vivos. La siguiente biomolécula orgánica, jóvenes, o son los lípidos. Los lípidos o grasas es indistintamente como se les llame, es lo mismo. Los lípidos están formados por pequeñas, digamos pequeñas, pero por unidades llamadas ácidos grasos. Dentro de estos ácidos grasos, jóvenes, existen algunos que se llaman ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales son importantes, jóvenes, porque nosotros no podemos sintetizarlos y necesitamos consumirlos a partir de otros seres vivos. Permítame un segundo. Creo que mi micrófono. Hola, hola, hola. Sí, parece que ya me puedo hablar. Jóvenes, los lípidos tienen funciones muy importantes, tienen funciones de protección, tienen funciones de aislamiento, tienen funciones hormonales y también para almacenar energía en el caso de los animales y principalmente de los mamíferos. Esta función, jóvenes, hay un detalle con mi micrófono. Los carbohidratos, chicos, perdón, los lípidos, entonces una de sus funciones es de protección. Las grasas envuelven, por ejemplo, nuestros órganos internos para protegerlos, para evitar que pierdan calor. Debajo de nuestra piel nosotros tenemos una capa, una bicapa lipídica. Esta bicapa hace evitar que nosotros perdamos calor y con ello mantener esos procesos homeostáticos. Las grasas también son precursoras de hormonas como las prostaglandinas. Hay ácidos o hay lípidos que son muy importantes como los esteroles, como el colesterol. El colesterol es muy importante. ¿Por qué? Porque es precursor de hormonas, porque también es precursor de unos ácidos grasos que son importantes, sobre todo en el de nuestro desarrollo infantil, que se llaman cerebrósidos. Claro que en exceso los lípidos hacen daño. También el consumo de carbohidratos, jóvenes, un exceso nos puede provocar un daño, una patología como obesidad, como diabetes, hipertensión arterial. Por ello es muy importante lo que les mencioné, los procesos de nutrición deben de ser suficientes y deben de ser de calidad. Les comentaba, el colesterol entonces es bueno, sí, el colesterol de alta densidad. Ese es el con el que se fabrican hormonas que mi cuerpo los convierte en cerebrósidos y existe colesterol de baja densidad. Ese colesterol de baja densidad es peligroso porque se empieza a acumular en venas y arterias, generando una placa y puede producir o crear lo que es aterosclerosis, y con ello afectaciones cardíacas. Las siguientes biomoléculas importantes, jóvenes, son las proteínas. Las proteínas tal vez son las biomoléculas más importantes porque tienen funciones de protección, de transporte, tienen funciones de estructura, de movilidad, tienen funciones catalíticas. ¿Por qué? Porque todas las enzimas están formadas de proteínas, tienen funciones hormonales. También nos proveen energía, por supuesto que nos proveen energía, al igual que los carbohidratos, nos proveen de 4 kilocalorías por gramo o el equivalente a 17 kilojoules.
Ahora, todas las proteínas, jóvenes, al igual que los carbohidratos y los lípidos, están formados por pequeñas moléculas. Estas moléculas se llaman aminoácidos. Dentro de los aminoácidos van a existir algunos que se llaman esenciales. Olvidé mencionar esto en la grasa, en los lípidos, en los ácidos grasos. Existen ácidos grasos que también que son esenciales porque yo no los puedo fabricar y por ello es muy importante que los consuma dentro de mi dieta diaria. Esto es el ácido leico, el linoleico y el linolénico. Tal vez se conozcan mejor como el ácido graso omega 3, omega 6 y omega 9. Dentro de las proteínas, y regresando a ello, jóvenes, todas las proteínas están formadas por aminoácidos. Se han descubierto hasta el día de hoy cerca de 124 aminoácidos, pero solo 20 conforman lo que son las proteínas estructurales. La adenina, la valina, la glicina, el ácido glutámico, la fenilalanina, la tirosina, la valina, la isoleucina, la treonina, la metionina, el triptofano, jóvenes, son algunos de esos 20 aminoácidos. Dentro de esos 20 aminoácidos que conforman las proteínas estructurales, vamos a tener unos muy importantes que se llaman, jóvenes, aminoácidos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque al igual que los ácidos grasos esenciales, yo no los puedo fabricar. Entonces es importante que se sinteticen, perdón, que se absorban a partir de los nutrientes que yo consumo. La siguiente biomolécula orgánica son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son importantes porque guardan esa información química de quién soy yo, de qué color son mis ojos, de qué color es mi cabello y la forma de mi cabello, jóvenes, mi tono de piel, está regulado por toda esa información química que yo tengo. Esta información, jóvenes, se guarda dentro de un ácido nucleico llamado DNA o el ácido desoxirribonucleico. También existe, jóvenes, otros tipos de ácidos nucleicos que corresponden al RNA, que es el ácido ribonucleico. Tanto el DNA como el RNA están formados por algo que se llaman nucleótidos. Y los nucleótidos, jóvenes, derivan de bases púricas y pirimídicas unidas a un carbohidrato y manteniendo un enlace con un grupo fosfato y de ahí se crean estos nucleótidos. De ahí vamos a tener la adenina, la guanina, la timina y el uracilo, la citosina también. Estas moléculas se forman moléculas más grandes llamadas DNA o RNA y son muy importantes porque guardan esa información química. Dentro del RNA, que es el ácido ribonucleico, vamos a tener varios tipos, lo que es un RNA de transferencia, un RNA mensajero y un RNA ribosomal o de los ribosomas. Estos participan. El RNA, jóvenes, es la única sustancia biológica capaz de leer esa información química y utilizarla para la síntesis de proteínas en un órgano celular muy importante que son los ribosomas. Los ácidos nucleicos, jóvenes, entonces son muy importantes porque guardan esa información de quién soy yo. En pantalla, jóvenes, espero que la alcancen a ver de forma nítida, existen otras biomoléculas importantes como las vitaminas, pero no todos los autores las consideran como biomoléculas orgánicas reales, no porque no existan y no porque no sean importantes, claro que son importantes. Eh, ¿Por qué no las clasifican como biomoléculas orgánicas? Algunos, otros autores sí. Porque las vitaminas no tienen o no están fabricadas a partir de un compuesto similar, como en el caso de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, sino que son sustancias químicas muy diversas que nos guardan un origen en común. Es por ello, jóvenes, que muchos no consideran por esta razón a las biomoléculas orgánicas, como son las vitaminas, como biomoléculas orgánicas reales, pero claro que reconocen la importancia. La importancia de las vitaminas radica en que estas sustancias se adicionan a las enzimas, que las sabemos ahora que las enzimas son proteínas, haciendo más eficientes los procesos. Por ello es importante, chicos. Ahora bien, ay, Dios, ¿qué dice? Permítame un segundo, que se me mueve todo.
Tenemos que explicar, jóvenes, qué es el metabolismo. Nosotros lo explicamos el miércoles pasado. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que pasa dentro de un organismo vivo y le llamamos reacciones biológicas. El metabolismo me permite poder obtener energía a partir de esos nutrientes y también tomar esos nutrientes para ese mantenimiento celular, para ese crecimiento y desarrollo. Esto lo hace, o el catabolismo produce energía en forma de ATP, que es el adenosintrifosfato, generalmente en rutas químicas que se le llaman convergentes. Implica procesos de oxidación principalmente y degrada también esas biomoléculas. ¿Qué significa ese proceso de degradación? Que pasa por un proceso de digestión y asimilación de esos nutrientes. Algunos de esos ejemplos, jóvenes, la glucólisis, el ciclo de Krebs, las fermentaciones o la cadena respiratoria. La otra parte del metabolismo es el anabolismo. Esta parte del metabolismo consume esa energía formada en el proceso de catabolismo. Se le conocen como rutas convergentes e implica procesos de reducción y se utiliza para la fabricación de biomoléculas, para esas estructuras que yo necesito. Algunos de esos ejemplos, jóvenes, son los procesos fotosintéticos y también la síntesis de proteínas. ¿Ok? Jóvenes, recuerden, esta actividad es increíblemente sencilla, jóvenes, pero también es muy importante. Por ello, los invito, jóvenes, a que, en primer lugar, para la actividad integradora número 6, redacten todo con sus propias palabras. Es una actividad sencilla y ustedes deben de explicarlo de esa forma, pero un poco más allá de simplemente explicar, los carbohidratos son polímeros que están unidos mediante un enlace glucosídico, formando estructuras de mayor tamaño y nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas son sustancias formadas por aminoácidos. No, joven. Nosotros cuando comemos no decimos, yo necesito 40 gramos de carbohidratos y 12 gramos de proteínas y necesito 500 mililitros de agua. Ese es mi proceso de ingesta de nutrientes. No, nosotros comemos platillos, comemos tacos de carnitas, tacos de asada, burritos, tamales, tortas de tamal, güey, unas tortas llamadas guacamayas, un sándwich, un hot dog, un guajolote, mole, acompañado de un arroz a la campesina, qué rico. Un lenguado, jóvenes. Eso es lo que nosotros consumimos en la mañana, tal vez se coman unos chilaquiles o unos huevitos fritos, unos huevos con chorizo, unos hot cakes. ¿Qué es lo que estamos asimilando? Estamos asimilando proteínas, estamos asimilando carbohidratos, estamos asimilando grasas, porque son importantes que yo las consuma. En la tarde, únicamente con el desayuno es suficiente para todos esos requerimientos energéticos, no, que va. A las 4 o 5 horas ya me estoy muriendo de hambre otra vez y entonces me dispongo a comer o a tomar mi lonche. Tal vez me degusto unos burritos. Imagínense unos burritos de frijol con una salsita, ¿verdad? Sabrosa. Esa es una comida de campeonato. O unos papazules si estuviera en Yucatán. O imagínense un tamal colado, un tamal horneado. Jóvenes, imagínense unos mariscos, unos camarones, un filete de pescado a la plancha. Eso es lo que nosotros consumimos. Hagamos un esfuerzo por saber qué es lo que contienen esos alimentos, porque es la forma de cómo el ser humano asimila esos nutrientes, porque son importantes, explicados con sus propias palabras. Eso va a reflejar que ustedes han aprendido dentro de esta unidad, donde nosotros ya dejamos esas cosas abstractas como el átomo o los tipos de energía, pues está conjuntando todo, jóvenes, dentro de un aspecto biológico. Así es que los invito, jóvenes, a que integren de forma correcta su actividad integradora número 6. Ya se nos está acabando el tiempo. Así es que también los invito a que si tienen dudas sobre la actividad integradora número 5 revisen la sesión del miércoles pasado. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y espero sus actividades 5 y 6 en esta semana. Hasta luego, chicos. Gracias.